Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar, después del día maravilloso de ayer, nuestra ascensión al monte Sinaí y nuestra visita al monasterio de Santa Catarina. Hoy finalmente comenzamos con el Decálogo. Vamos a dedicarle 2 días al primer mandamiento porque es de una importancia capital, y luego vamos a seguir con los siguientes mandamientos. Todavía vamos a ver algunos aquí en Egipto, otros en cambio los vamos a ver en el sur de Israel, y los últimos los vamos a ver en Jordania. Y así vamos a ir recorriendo toda la ruta del Éxodo, que, como ustedes saben, comienza en Egipto y termina en Jordania, en el monte Nebo, donde muere Moisés, y ahí baja el pueblo a la orilla del río Jordán, y bajo la guía de Josué atraviesan el río Jordán y toman posesión, inician a tomar posesión de la tierra prometida. Nuestro primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver cómo nos lo formula el catecismo, pero yo quise, a propósito, comprar en Egipto este folletito que se titula Los dioses del antiguo Egipto, y con esto ustedes pueden comparar la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. He leído, si no me equivoco, 29 dioses diversos que componían esta religiosidad enorme, muy desarrollada, interesantísima, sin lugar a duda, de los egipcios. 29 dioses que obviamente acabaron por ser una religiosidad, una religión sofocante. Ya les mostramos en Egipto lo que debió ser la vida de los egipcios, construyendo pirámides y templos. Era su vida, era su ideal, era su religión, era su pueblo. Construyeron cosas maravillosas, siguen ahí después de 3.500, 4.000 años, siguen allí esos templos, pero para el pueblo debió ser una esclavitud muy grande. No quiero ni imaginar los horarios de trabajo, las condiciones de trabajo, las muertes que implicaban hacer esas obras, los accidentes de trabajo, porque pues ellos humanamente se habían inventado y creado estas religiones con lo que les llegó en la mente. Seguramente, como todas las religiones del mundo, tendrían muchos elementos muy buenos y muy interesantes y edificantes para el pueblo y para toda la civilización, pero por otro lado debió tener cosas muy contrarias a la naturaleza y a la dignidad de la persona humana. Vamos a hablar pues aquí. Tenemos delante de nosotros el monte Sinaí, el monasterio preciosísimo, importante de Santa Catarina, año 342, usado ininterrumpidamente en la alabanza de Dios, en adoración, en plegaria, en soledad, en sacrificios también, porque los monjes viven una vida muy sacrificada, pero todo lo que sacrifican su cuerpo ennoblecen y santifican y liberan su alma. Esa es una ecuación que nos cuesta a veces entender, pero que es verdad. Entre más mortifico las obras de la carne, más vivifico las obras del Espíritu. Y he querido hacerlo en el amanecer, y tenemos un amanecer espectacular, para que pensemos que esta revelación de Dios
Aquí en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, la alianza, fue para el pueblo y para la humanidad un amanecer, un verdadero amanecer, un nuevo día, una resurrección con un camino nuevo de salvación y de moral y de comportamiento. Vamos pues a meditar hoy esta nueva ley y vamos a seguir con nuestro catecismo reflexionando qué significa este mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Mis queridos peregrinos, tenemos en el libro del Éxodo 11 capítulos sobre la revelación de Dios a Moisés aquí en el monte Sinaí. 11 capítulos, no los voy a leer, no se preocupen. Comienza en el capítulo 20 con el Decálogo, es una lectura que ya hicimos. Luego, aquí mi Biblia de Jerusalén titula toda una sección llamada el Código de la Alianza. El Código de la Alianza. Y van a ver la importancia que quiso darle Dios nuestro Señor al culto. Ya lo mencionamos de algún modo, el culto a Dios significa el lugar y el espacio que le damos a Dios. Por lo tanto, Dios, sabiendo el bien que nos hace el culto, dictó unas leyes muy claras, muy precisas, exigentes, porque estaban en el desierto. No era ninguna broma hacer la tienda del encuentro, el tabernáculo, todo el ritual del arca de la alianza, etcétera, etcétera, el sacerdocio, purificaciones para los sacerdotes constantes en un desierto donde hay poca agua o casi nada. Era para el pueblo una exigencia no indiferente, pero Dios sabía el bien que le hacía al pueblo y lo sabe hasta el día de hoy, el bien que le hace al pueblo, a los individuos, el darle espacio para Él, espacio exclusivo, espacio único para Él. Vamos a verlo más adelante. El Código de la Alianza dicta la ley sobre el altar. ¿Cómo tiene que ser el altar para adorar a Dios? Leyes relativas a los esclavos, capítulo 21, leyes sobre el homicidio, sobre golpes y heridas, leyes sobre el robo de animales. Cuando en la antigüedad a uno le robaban un animal, le robaban su empresa. De ahí sacaba su leche o su carne o su piel para cubrirse, era importantísimo y además era lo único que tenían mientras andaban errabundos por el desierto. Por lo tanto, hay leyes sobre el robo de los animales. Delitos que deben ser compensados, y aquí, como ven, desde la institución de la Santa Ley de Dios en el Sinaí, hay delitos que demandan una restitución, delito de violación de una virgen, por lo visto no es nada nuevo que en la humanidad haya abusos sexuales, y aquí está contemplada el tema de la violación de una virgen.
leyes morales y religiosas, las primicias y los primogénitos, lo primero de las cosechas y el primer hijo eran consagrados a Dios, consagrados a Yahvé, como una gratitud a Yahvé que nos los da, que nos los regala. Luego los temas de justicia, los deberes con los enemigos, el año sabático y el sábado, es decir, el descanso de las personas, el descanso de la naturaleza. Las fiestas de Israel, importantísimo, celebrar nos hace bien, celebrar, necesitamos celebrar. Promesas e instrucciones en orden a la entrada en Canaán, cuando lleguen a la tierra prometida, cómo deben comportarse, qué deben hacer. Luego viene la ratificación de la alianza, y ya lo leímos, cuando Moisés ratifica la alianza y derrama la sangre del cordero sobre el pueblo. En la sangre se ratifica la alianza en la sangre. Y luego viene un poco más directamente el tema del culto. Aportaciones para el santuario. Desde toda la historia de la revelación, la gente ha sido invitada a ser generosa para el culto de Dios. La tienda y su mobiliario, sobre todo el arca de la alianza, importantísimo. Nuestras tablas de la ley tienen que estar conservadas del modo más digno posible. Vamos a ver después qué significaba el modo más digno posible, pero representan la alianza, el testimonio. La mesa de los panes de la presencia, de los panes de la proposición, cómo se deberían mantener y cuidar estos panes de la proposición. El candelabro, la menorá, el candelabro. Luego la morada con sus cortinajes y sus toldos. El armazón de la morada del tabernáculo. El velo que divide una parte de otra. El altar de los holocaustos, el atrio, el aceite para el alumbrado, los ornamentos sacerdotales, cómo debían vestirse los sacerdotes. Y aquí Yahvé Dios a través de Moisés va a instituir el sacerdocio de Aarón, que van a compartir los levitas, toda la tribu de Leví. El efod, una especie de pechera que utilizaba el sumo sacerdote. El pectoral, tenía ahí grabadas las símbolos de las 12 tribus de Israel. El manto, la diadema, vestiduras de los sacerdotes, la consagración de Aarón y de sus hijos, la preparación para esa consagración, purificación, vestiduras y unción, las ofrendas, la investidura de los sacerdotes, el banquete sagrado, consagración del altar de los holocaustos, el holocausto cotidiano. El pueblo de Dios desde el Sinaí hasta la destrucción del templo de Jerusalén, acaecida el 5 de agosto del año 70, ofreció cotidianamente holocaustos. Yo no sé si ustedes sepan lo que significa holocausto, viene del griego, holos, dice que la víctima se debe quemar completamente. Ofrecían víctimas de holocausto agradables a Dios. El altar del incienso, tributo para la tienda del encuentro, la pila de bronce, el óleo de la unción, el incienso sagrado, los artífices del santuario y el descanso sabático. Fíjense cómo hemos recorrido especificaciones. El decálogo es una fórmula sencilla, concreta, breve, fácil de recordar. Pero luego
Yahvé Dios revela toda una serie de leyes y normas que implican la justicia con el prójimo, que implican la ordenación del pueblo y que implican sobre todo el culto de Dios. Personas, lugares y objetos. El culto de Dios. Toda esta grandísima sección, importantísima, yo les invito a leerla, a empaparse de lo que es el culto de Dios, de lo que es tener a Dios como Dios único y verdadero. Importantísimo para nosotros recordar y renovar esto en nuestra alianza. Toda esta sección, el capítulo 30 y 25 a 31, termina con la siguiente frase: el Señor entrega a Moisés las tablas de la ley. Después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, donde estuvo 40 días y 40 noches, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Qué hermosa síntesis que conocemos, que hemos escuchado desde niños, desde la catequesis, cómo Dios nuestro Señor escribe Él personalmente esas tablas y las escribe con su dedo. Obviamente estamos hablando en sentido figurado, las escribe Él personalmente con su dedo en tablas de piedra, en tablas que duren, en tablas que no se corrompan, que no se pierdan, que no se puedan deshacer, en tablas de piedra. Como ven, estamos aquí en una montaña de granito. Nos hacemos claramente una idea de lo que debió ser esas tablas de piedra que recibió Moisés. Es decir, Dios reveló a través de Moisés para su pueblo todos estos mandamientos, todas estas reglas para su bien, para su salvación, para su crecimiento, y lo hizo de un modo que perdurara para siempre. El hecho que les pida hacer el arca de la alianza con el tabernáculo, con toda una serie de normas de cuidado, protección, celebración, etcétera, hacía que la cosa se revelara, se dijera para siempre, para siempre, para siempre. Pues bien, no he querido abundar más hoy en la lectura de estos textos. Ustedes pueden hacerlo, les sugiero que tomen algún párrafo, cualquiera, para que vean los términos en que Dios, Yahvé, reveló a Moisés esto, los mandamientos, la alianza, las prescripciones de la ley, los contenidos de la ley. Me parece que es muy, muy importante. Y como decía yo antes, sin lugar a dudas, para la humanidad, no para el pueblo de Dios de aquel tiempo, sino para la humanidad, fue un verdadero amanecer. Lo vamos a ver porque cuando el cristianismo, muchos siglos más tarde, 13 siglos más tarde, irrumpe a través de pocas personas sencillas, rudas, en el mundo greco-romano, que también era muy pagano y muy politeísta, tenían dioses para todo, pues esta religión del pueblo de Israel, asumida, perfeccionada, diría yo más bien, por Jesucristo y transmitida a través de su iglesia, esta religión va a simplificar la religiosidad de los pueblos, le va a dar un nuevo impulso, le va a comunicar un vigor, una vitalidad que va a transformar prácticamente el mundo entero. El cristianismo es la religión la única religión que se encuentra en todo el mundo, en todos los países hay por lo menos pequeñas semillas de cristianismo. Y cuando hablamos de que el cristianismo conquistó el mundo greco-romano, poderosísimo, más que el egipcio, también con sus templos, con su estructura, con sus leyes, con su arte, con su teatro, con su ejército, su poder económico, etcétera, pues lo conquista
Y precisamente este monasterio tiene algo que ver con esta conquista. Cuando el emperador Constantino emite el decreto, el edicto de Milán, 13 de junio del año 313, el edicto de Milán, va a escribir una carta y la va a mandar a las personas principales del mundo de entonces, en donde les dice que el cristianismo es aceptado como religión oficial del Imperio Romano, y esa carta va acompañada por un código, un libro que contiene la Biblia, las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y ese código es el código sinaítico. Es un código, es una Biblia que se escribió casi seguramente aquí, y eso va acompañando la carta que el emperador envía a todos los principales del imperio para comunicarles esa importantísima noticia. Bien, queridos hermanos, vamos a dejar por un momento aquí nuestra reflexión bíblica muy sencilla. Esta mañana ya hemos hablado de estos temas abundantemente y quiero tomar ahora el catecismo con ustedes y quiero reflexionar con el catecismo en la mano sobre la importancia de este primer mandamiento. Como les dije, vamos a dividirlo en 2 sesiones porque es seguramente el mandamiento más importante de la ley de Dios y el más decisivo para que se cumplan todos los demás. Si Dios no es nuestro único Dios y si Dios no tiene en nuestra vida el lugar que le corresponde, simplemente los demás mandamientos pierden su sentido y pierden su fuerza. Vamos a concentrarnos un momento y tomar nuestro catecismo. Mis queridos peregrinos, tomamos nuestro catecismo en los 10 mandamientos. Vamos a adentrarnos en este éxodo, en este camino hermoso, bellísimo, liberador, sanador de la persona humana y de la sociedad y del mundo. Vamos a ver qué nos enseña hoy el primer mandamiento, y es el primer capítulo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice el número 2083. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ya les mostré lo que era el politeísmo pagano de Egipto. Ustedes han oído hablar del politeísmo pagano de Roma y de Grecia. Y en medio de esa selva de dioses, el pueblo de Israel se presenta con un monoteísmo, un Dios, un solo Dios, un sistema que tiene un solo Dios. Dios nos amó primero. El amor de Dios, del Dios único, es recordado en la primera de las 10 palabras. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. El primer mandamiento, queridos hermanos, es el cimiento de la religión y de la vida moral. Quiero que desde este momento nos quede bien claro: el cimiento de la religión, el cimiento de la fe y el cimiento de la vida moral
es el primer mandamiento. No podemos pasar luego a reglas particulares de comportamiento si no estamos asentados sobre esta montaña de granito que es el primer mandamiento. El Señor, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a ver pues el contenido de este mandamiento. Yo, el Señor tu Dios, te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá ante ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Lo acabamos de ver, Éxodo capítulo 20, 2 a 5. Está escrito, dice Jesús a los fariseos, está escrito, esto se lo dice Jesús al demonio cuando lo tienta en el desierto. Está escrito, le recuerda Jesucristo al demonio y le responde a la tentación de adorarle a él con esta palabra: al Señor tu Dios adorarás, solo a él darás culto. Fíjense qué hermoso que el mismo Jesús se ve tentado a rechazar este primer mandamiento y a adorar al demonio. Qué estúpido el demonio, qué mentiroso, qué inicuo, que pretende que Jesús lo adore. Y la respuesta de Jesús es con la Biblia en la mano. Está escrito en el Decálogo y le recuerda esta palabra, esta frase de la Escritura. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. Esta primera llamada inicial y decisiva debe asentar la orientación fundamental del ser humano. Va a poner los cimientos, como dije antes. El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. Y como hemos visto ya hasta el momento, y no hemos terminado ni mucho menos los libros que se refieren al Éxodo, Dios nuestro Señor ha manifestado su gloria con portentos, con salvación, con teofanías. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Fíjense, en el Génesis, al inicio del Génesis dice: Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó, etcétera, etcétera. Y les dice: someted la tierra. Si les encarga el mundo, y se lo encarga en la medida en que los ha hecho a su imagen y semejanza. La providencia de Dios puede hacer muchas cosas en la naturaleza, pero en las cosas humanas Dios actúa a través de los seres humanos. Aquí el Catecismo nos cita un texto de San Justino hacia el final o inicio del segundo siglo, que le escribe a Trifón. Trifón es un pensador judío importante en su tiempo
Y San Justino simplemente le está diciendo, mira que el Dios que nosotros adoramos los cristianos es el mismo de ustedes, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo, no es otro Dios. El primero de los preceptos, aquí viene un texto, un párrafo que me parece de capital importancia. Va a desplegar, a explicitar este primer mandamiento, cómo los seres humanos lo vivimos en las virtudes teologales. Ya hablamos de las virtudes teologales, vamos ahora a verlas brevemente en el contexto de la obediencia al primer mandamiento. El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. Fíjense las características que nos está recordando aquí el catecismo. Cuando era yo niño y me aprendí el catecismo del Padre Astete, decía, ¿quién es Dios? Y decía una parrafada que ya no recuerdo, pero que tenía todas estas palabras. Dios es un ser infinitamente bueno, amable, justo, omnipotente, omnisciente, tal, me lo sabía yo de memoria. Quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, no puede cambiar, no lo podemos hacer a nuestro gusto, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Por las características que la revelación le atribuye a Dios, nosotros debemos creer en Él. Si no creemos en Él, estamos caminando en arenas movedizas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. Infinitamente inclinado a hacer el bien. Todo lo que sale de Dios es bueno, está bien. Así nos lo recuerda el Génesis. Creó el cielo y la tierra y vio Dios que era bueno. Creó las nubes, las estrellas y vio Dios que era bueno. Creó los mares y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Todo lo que salía de su obra creadora era bueno. ¿Quién podría no poner en Él todas sus esperanzas? Si Dios es el bien infinito y todo lo que hace es bueno, ¿cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a poner en Él mi esperanza? ¿Y quién podrá no amarlo, contemplando todos los tesoros de su bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? El amor, la fe, la esperanza y el amor a Dios. Todo lo hace con amor, todo lo hace con bondad, todo lo hace con ternura para nuestro bien. De ahí esta fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Es una frase machacona que Dios va a estar recordando constantemente al pueblo. Yo soy el Señor, yo soy el Señor. Es decir, acuérdate que soy Dios. No estés pensando en un superhombre, en un mega hombre o en un Dios inventado por ti. Yo soy el Señor, yo soy el Señor de todo. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo sobre la fe. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. Fíjense qué hermosura de frase. Nuestra vida moral, todo nuestro quehacer como seres humanos, acuérdense que el hacer sigue al ser. Yo soy un ser humano, yo hago, yo actúo como ser humano. Todo nuestro quehacer, toda nuestra vida moral, tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. Qué insensatez querer actuar bien sin referirnos
existencialmente a Dios. San Pablo habla de la obediencia de la fe. Con toda razón, la vida del cristiano es una obediencia a la fe, es decir, una obediencia en todo a Dios, como la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios, San Pablo, el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Tiene un párrafo San Pablo tremendo, donde dice que por haber ignorado a Dios, los hombres se han desvirtuado y se han caído en la total inmoralidad. Nuestro deber para con Dios es crecer en Él y dar testimonio de Él. Es ser en Dios, es actuar en Dios, es hacer lo que Él nos pide y nos quiere. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe, y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Es decir, nuestra tarea en la obediencia a este primer mandamiento no es cuidar a Dios, Dios se cuida solo, sino cuidarnos nosotros y cuidar nuestra fe. Les hablé de un enchufe de 3 patas, y una de estas 3 patas es la fe. ¿Cómo descuidamos o cómo pecamos contra la fe? En primer lugar, con la duda voluntaria respecto a la fe, se descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y lo que la Iglesia nos propone. Acuérdense que fe, creer, es creer algo a alguien. Cuando yo dudo de este algo, en realidad estoy dudando del alguien. Cuando yo dudo de verdades de la fe que están en la Sagrada Escritura, en la revelación y que así me enseña la Iglesia, estoy dudando de Dios. Y la duda voluntaria es una falta, un descuido contra la fe. No digo la duda espontánea que a veces nos sale y que tenemos que resolver, sino la duda voluntaria. Esto, bueno, tengo mis dudas, no sé, en fin. La duda involuntaria designa la vacilación en creer. Es decir, mi fe no se adhiere fuerte, radicalmente a Dios y a lo que Dios nos revela, sino que como que tengo mis dudillas, no sé, no entiendo, bueno, tal vez. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Qué triste, queridos hermanos, caer en la ceguera espiritual donde acabamos siendo nosotros dioses de nosotros mismos. La ceguera espiritual, que Dios nos libre de llegar a semejante cosa. Es normal que podamos tener dudas, es normal y necesario a veces para crecer en la virtud de la fe, para madurar en la fe, para estudiar, para resolver nuestras dudas. Lo que no podemos hacer es dudar de Dios, ni ponerlo en tela de duda a Él, ni dudar de lo que Él nos enseña y nos revela. La incredulidad, otro pecado contra la fe, la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Cuando dice, es un incrédulo, es decir, es uno que con toda deliberación rechaza las cosas de la fe. Un incrédulo, la incredulidad. Esta incredulidad, este rechazo de la fe tiene ciertos niveles, tiene ciertas manifestaciones. Vamos a ver cómo se llaman. Se llama herejía, la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Es una herejía. En la antigüedad hubo muchas herejías y por eso hubo muchos concilios para resolver esas dudas que se planteaban al cristianismo
como tal, no a una persona individual, sino se difundían esas herejías y los concilios, es decir, la reunión de todos los obispos con el Papa, buscaban resolver y resolvían normalmente esas herejías. La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana, deliberado, no quiero creer nada de esto. Y el cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice y de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. 3 formas de incredulidad: herejía, apostasía y cisma. ¿Por qué? Porque rechazan la autoridad de Dios o las cosas que Dios nos reveló. Hace tiempo, cuando estaba yo preparando esta peregrinación, me llegó, para mi conocimiento, no era una invitación a mí ni mucho menos, pero me llegó para mi conocimiento una invitación que me entristeció profundamente. Era de una iglesia satánica en México e invitaba a la gente a un rito formal de apostasía. Y decía, traigan su certificado de bautismo porque lo vamos a romper y lo vamos a quemar. Vamos a apostatar de la fe cristiana. Y eso lo van difundiendo aquí y allá. Les va a extrañar lo que les voy a decir, pero ponía 5 o 6 condiciones. Es una pena que no lo tengo a la mano. Ponía 5 o 6 condiciones y me parece muy importante que lo reflexionemos con seriedad. Una condición era aceptar la ideología de género. Otra era invocar a Satanás. Y así ponía 4 o 5 condiciones que me llamaron la atención, las cosas que estaban juntas en esas condiciones para apostatar de la fe. Que Dios nos libre jamás de caer en una de estas formas de incredulidad. Vamos a hablar ahora de la esperanza. Un Dios que es infinitamente bueno, un Dios todopoderoso, un Dios que mantiene todo en su ser. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Necesitamos de Dios las gracias para crecer en su amor, para serle fiel, para mantenernos en nuestra santa religión. Y el santo temor de Dios es una expresión de esta esperanza. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación, la falta de esperanza o la presunción. Vamos a ver qué significa la desesperación o la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. 3 campos en los cuales el hombre desespera de Dios. No podemos desesperar nunca de Dios. Dios tiene poder infinito. Es verdad que a veces nuestra vida humana pasa por pruebas muy duras o muy largas o muy dolorosas, pero lo que nos mantiene en pie precisamente es la esperanza, y esto es un regalo de Dios, hay que pedírsela siempre. La desesperación se opone a la bondad de Dios y a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y el Señor es infinitamente misericordioso. No podemos desesperar de este ser de Dios que funda nuestra confianza en Él. ¿Cuál es la presunción? Hay 2 formas de presunción y las 2 nos pueden llevar a pecar contra la fe en Dios.
O bien el hombre presume de sus capacidades, yo soy un presumido, o tal persona es una presumida o presumido, yo puedo, con mis propias fuerzas, yo lo logro, yo soy muy bueno, yo soy muy valiente, yo soy muy santo, yo soy muy, una forma de narcisismo moral del ser humano. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, sin la ayuda de Dios. Eso es una barbaridad y es una herejía. O bien presume de la omnipotencia y de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin verdadera conversión y sin la gloria y sin mérito. Es decir, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que todo el mundo se va a salvar y yo puedo seguir pecando. Es un abuso del poder de Dios. Creo que es tan bueno que puedo abusar de Él, reírme de Él, pecar, abandonar la vida de gracia, juguetear con la vida de gracia. Por supuesto que es un pecado y ni Dios permita que en un abuso de la misericordia de Dios uno se vaya a morir y vaya a morir en estado de pecado grave. Ojalá que no nos pase a ninguno de nosotros. Finalmente, la caridad, el amor, la virtud más perfecta, la que no pasa. En el cielo ya no vamos a creer porque vamos a ver a Dios, ya no vamos a esperar porque vamos a estar cumplidamente en las promesas de Dios y de su ser, vamos solamente a amar, nos enseña San Pablo. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. Amo sinceramente a Dios, no un amor interesado. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Fíjense qué hermoso. El cuidado de la naturaleza que en este momento de la historia se hace tan urgente, todo el movimiento sana y razonablemente ecológico, está fundado en el amor a Dios. La creación es un don de Dios, hay que cuidarla, es la casa común que dice el Papa Francisco. Hay que cuidarla porque es la obra de Dios, es la creación de Dios. ¿Cómo pecamos contra la caridad? Pecamos en primer lugar con la indiferencia. La indiferencia es un descuido, un rechazo de la caridad divina. Desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. Es decir, como que no creo en el amor de Dios. Soy medio indiferente, me da igual. No me puede dar igual el amor de Dios en mi alma, en la sociedad, en mi familia. No me puede dar igual de ninguna manera. Segundo lugar, la ingratitud. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. Lo dice hasta el proverbio popular, amor con amor se paga. Si Dios me ha amado, si Dios me ha dado el ser, si Dios me ha dado tantísimas cosas, lo lógico y lo normal es que yo le corresponda con amor. Contrario a eso, la indiferencia. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Soy tibio y la tibieza poco a poco me enfría más. Ojo con la tibieza, porque se nos va metiendo y cuando nos damos cuenta nos ahoga y nos asfixia la tibieza. Hay que incitarnos, forzarnos al amor a Dios en lo que tenemos que amar y corresponder a Dios. Finalmente, la asedía. La asedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Como sé que Dios castiga el pecado, le tomo odio a Dios, lo contrario del amor, odio.
Del amor nace el odio y del odio nace el amor. A veces, personas que han vivido en el amor a Dios se han convertido en grandes santos, y grandes santos o que parecían grandes santos se han apartado de Dios porque desconfían de su amor. Quiero referirles aquí una anécdota que me iluminó mucho cuando era yo novicio. Cuando era yo novicio, íbamos de paseo en Salamanca, en España, a una finca preciosa que se llamaba el Huerto de Fray Luis de León. Y creo que históricamente, efectivamente, era el Huerto de Fray Luis de León, el Huerto de Fray Luis. Y en el Huerto de Fray Luis había unos árboles, no sé qué árboles eran, muy, muy, muy altos y con un tronco gigante, como de 1,5 metros de diámetro, un tronco enorme. No sé si eran robles o algo así, unos árboles preciosos. Pues un día vi una cosa que se me quedó grabada. Una hiedra, muy antiguo también, porque el tronco en la base era así, una hiedra, se le fue subiendo a este roble. Fue creciendo, creciendo, nadie la advirtió, nadie se dio cuenta, y la hiedra creció, 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 y mató al roble. Y he visto esto en muchos bosques, las hiedras que matan a árboles muy grandes, porque le sacan el jugo y los matan. Yo relacioné eso con la pereza, con la sedía, con la indiferencia. Cuando yo no amo, como que este egoísmo subrepticio se me va subiendo, se me va metiendo y acaba por matar el amor a Dios. Que Dios nos libre jamás de caer en esa tibieza espiritual, en esa indiferencia que mata el amor. Eso pasa hasta en nuestras vidas, en nuestras familias, en los matrimonios. Si yo dejo de cultivar el amor, de tener expresiones de amor, detalles de amor, actos de amor verdadero, pues esa virtud y ese amor se pierde. ¿Cuántas veces me he encontrado con gentes que dicen, me desenamoré, ya no me siento enamorado? Muchos por una inmadurez increíble, pero muchos otros porque no cultivaron el amor. El segundo apartado dice, a él solo darás culto. Ya vimos hoy en nuestra Biblia, hay capítulos del Éxodo sobre el culto. La tienda del tabernáculo, el sumo sacerdote, el sacerdocio, la mesa del altar, el arca, el candelabro, el aceite, el sacrificio, tantas cosas. Dios quiere que le demos culto y así nos lo manda porque nos hace bien. ¿Cuáles son las formas de culto principales del ser humano? Las voy a enumerar y las voy a comentar brevemente porque nos estamos alargando. Primero, la adoración. Adorar a Dios, darle su lugar. También la adoración eucarística, la adoración que hacemos en la misa. El acto por excelencia de adoración es la Santa Misa. Por eso digo, quien se aparta de la misa por cualquier motivo, se aparta de adorar a Dios, de darle el culto que se merece Dios. Segundo es la oración. Toda forma de oración sincera, de oración piadosa, de oración humilde, le da culto a Dios. El sacrificio, los sacrificios que ofrecemos, ya no ofrecemos holocaustos como el pueblo de Dios, pero sí podemos hacer sacrificios personales, sacrificios espirituales, cuando yo soy fiel a Dios y a mi conciencia y me cuesta, estoy ofreciendo a Dios un sacrificio muy valioso, muy hermoso de adoración. Las promesas y los votos religiosos, los votos sacerdotales, las promesas y votos matrimoniales son un acto de culto a Dios, importantísimo. Los consejos evangélicos, los votos religiosos, un acto de culto a Dios. Y el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa, el compromiso de los cristianos por defender la libertad de religión, no solo para nosotros,
La libertad religiosa para todo ser humano es importante y es una de las expresiones de este mandamiento. Los que no comparten mi fe por cualquier motivo merecen todo mi respeto e incluso merecen que en los sistemas legislativos positivos se les reconozcan sus derechos y se les respete su derecho a su culto. Cuando un Estado prohíbe el culto de una parte de la población, está haciendo una grave injusticia. Está haciendo una grave injusticia. Vamos a hablar pues brevemente de estos actos de culto. Dice, las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. Fíjense qué importante, antes dijimos que la fe en Dios era la base de la vida moral. Y aquí nos dice que las virtudes teologales informan, le dan forma a las virtudes morales. Virtudes morales son fundamentalmente las 4 virtudes cardinales de las cuales ya hemos hablado: justicia, fortaleza, templanza y, ahora no me acuerdo la cuarta, prudencia. Las virtudes teologales le dan forma, las llevan a madurez, las van consolidando. Así, la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esta actitud. La religión es una virtud informada por las virtudes teologales. La adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, con amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús, citando el Deuteronomio, el Éxodo. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutas la nada de la criatura que solo existe por Dios. Yo no soy nada, dice la canción. Yo no soy nada. No soy nada, no somos nada. Sin Dios nos perdemos, sin Dios decaemos, sin Dios nos extraviamos. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat. Exaltarle y humillarse así, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Y yo quiero prevenirles de una forma de idolatría de nuestro mundo actual, muy perniciosa y muy dañina para nosotros seres humanos. El narcisismo, el excesivo amor a sí mismos, el cuidado de sí mismos, el hacerme el centro, es una forma de egocentrismo, egolatría. Casi caemos en la adoración de nosotros mismos. Adorar a Dios, darle su lugar, nos libra de todos estos problemas. La oración que nos lleva a través de las virtudes teologales a unirnos a Dios, a pedirle, a agradecerle, a alabarlo, a invocarlo con humildad, con confianza. El sacrificio. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. Todo acto de fidelidad a Dios y a sus mandamientos implica sacrificio, implica esfuerzo, implica renuncia. Cuando yo vivo, por ejemplo, la honestidad de los bienes materiales, el no robarás, a lo mejor me gustaría apropiarme de algo. Y ese sacrificio
es el culto agradable a Dios. Cuando yo quisiera hacer un acto impuro, ver pornografía o satisfacer mis pasiones de cualquier modo y no lo hago por fidelidad a Dios, estoy haciendo un sacrificio agradable a Dios. El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué me sirve hacer sacrificios cúlticos si en mi corazón estoy empedernido o cerrado a los demás? Las promesas y los votos son ofrecimientos que se le hacen a Dios y alguna promesa. ¿Cuántas veces me he encontrado gente que tiene riesgo de perder a su hijito, su esposa está mal y hace una promesa: Señor, si se salva nuestro hijito vamos a ir de peregrinación a no sé dónde, o vamos a hacer una obra de caridad? Promesas o votos. El voto, es decir, la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, debe cumplirse por la virtud de la religión. Cumplirá el Señor mis votos, dice en la Biblia. En algunos casos la iglesia, el sacerdote, el pastor, el obispo puede dispensar de votos o promesas por razones proporcionadas. A veces uno en un momento de desesperación o de angustia puede hacer un voto excesivamente grave o difícil de cumplir. Pues uno va con su sacerdote, le pide que le dispense de esa promesa o de ese voto. Y terminó el deber social de la religión y el derecho a la libertad. Se funda en lo siguiente: todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza. No contradice el sincero respeto hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Tenemos que ser caritativos, tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser respetuosos, así como nosotros, cristianos, queremos que nos respeten y que respeten nuestro derecho a ejercer nuestra fe y nuestra religión en países donde somos minoría. También nosotros tenemos que respetar a los que son minoría en los países en que en nuestros países de mayoría cristiana tenemos que respetar a los que son minoría y que son de otras religiones. El respeto tiene también a veces expresiones en las leyes, y el derecho a la libertad de conciencia, la libertad de religión, es un derecho inalienable. Nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede alienar, porque es un don de Dios. Dios quiere que todo ser humano le busque, que todo ser humano le adore, le ame y le siga. Queridos hermanos, vamos a ver la segunda parte mañana de este primer mandamiento. Es importantísima y ojalá pidámosle a Dios, pidámosle unos por otros en este día, contemplando este lugar tan increíblemente bello y sugestivo, que Dios sea verdaderamente Dios, que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios sea el origen, la causa y el fin de todo en nuestra vida moral. Nos vemos mañana, si Dios quiere, para seguir nuestras reflexiones, queridos hermanos, y encomendémonos mucho, que entendamos una vez más, que profundicemos en nuestra fe y en nuestra vida moral, en el conocimiento de los santos mandamientos de la ley de Dios. Que Dios los bendiga.
En mi viaje, en mi camino, abre el mar. Que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame. Abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.